Buenas tardes, noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a la Biblioteca de Andalucía y especialmente a su director, Javier Álvarez, que nos ha acogido con muchísimo cariño. Gracias también a los músicos Antonio Ferrara y Pilar Posadas, que nos van a interpretar unos temas para amenizar la velada. Vamos a presentar un libro esta noche del autor que tengo a mi derecha, José Alias. José Alias es actor, dibujante, fotógrafo, narrador y poeta. Ha publicado India el viaje, 3 décadas, 3 poemarios, 33 fotografías en una edición bilingüe español-inglés. El libro Frágiles Evidencias, que acaba de ser reeditado en febrero del 2016 por la editorial Aurora Boreal de Dinamarca. Grafías del agua, Tiempo de viajes y rayuelas con Julio Cortázar y Carol Dunlop, y el libro que vamos a presentar hoy, Julio y Carol, Crónica de una amistad. Ha colaborado en la revista Cuadernos y en octubre de 2015 fue el poeta invitado en una revista colombiana, Luna Nueva, que lleva como 25 años editándose, sí, que ilustra en su totalidad con su trabajo fotográfico. Su novela, Un asunto provisional, cuenta con la participación de la banda sonora de Rasan Unk y Adrián, madre mía, además de los diseños de Alejandro Mos Riera y del propio autor, que saldrá a la calle pues en la primavera o otoño del 2016. Bien. Ha participado en películas de Alex de la Iglesia, Fernando Fernán Gómez, Gonzalo Suárez, Jean-Jacques Arnaud, Javier Fesser o Milos Forman. Dibujos de José Alias son parte de colecciones particulares en diversos países europeos y americanos. Administra también varios blogs como El Paseador, José Alias Fotos, etc. y páginas en Facebook como El Gran J. Cortázar, José Alias Libros, Prosas y Poemas. Bien, José Alias en 2012 publica, 2012 o 2013, Tiempo de viajes y rayuelas, sí, con Julio Cortázar y Carol Dunlop. Y en 2015 decidimos hacer una edición de este libro, pero enriqueciéndolo y mejorándolo con nuevas cartas facsimilares de Julio Cortázar y Carol Dunlop, donde se incorporaron también fotos inéditas de Carol, que es de donde salió. Es de donde sale Julio y Carol, Crónica de una amistad. Alias, en este precioso libro que se lee con notabilísimo placer y emoción, va desgranando la memoria con una profunda y poética crónica acerca de la amistad, envolviendo al lector de la admiración con mayúsculas hacia el gran escritor del siglo XX que fue Julio Cortázar. Es un libro que nos habla sobre el asombro, sobre la emotividad y el amor, narrado con un talante poético excepcional. Como bien expresa el profesor y escritor colombiano Fabio Martínez, es otro capítulo de otros lados de Rayuela. Es un juego, es una especie de rompecabezas que no es solamente para leer, también es un libro para ver. Es un libro visual y en medio de esa literatura fragmentaria que va constituyendo una pequeña memoria, encontramos un fondo histórico y cultural con una serie de personajes muy importantes de la cultura latinoamericana que gravitaron alrededor de la vida de Julio Cortázar en los 70 y en los primeros 80. Es en suma un homenaje a Cortázar, soportado en un libro muy bello, y es también un sentido homenaje a la amistad de los cronopios. Sobre Cortázar, ¿qué decir que ya nos haya dicho? Se traslada a París en 1951, meca en ese momento de la cultura europea, y en donde vivirá hasta su muerte en 1984. París marca la literatura cortázariana, ciudad fascinante donde vive con una pasión exuberante como un gran mito. Él también sentía que París había dado a su vida algo profundo e impagable, una percepción de lo mejor de la experiencia humana, cierto sentido tangible de la belleza, dirá Vargas Llosa en El pez en el agua.
París y Cortázar son inseparables, y en donde se fragua la asombrosa Rayuela, su obra más paradigmática y que lo consagra internacionalmente gracias a la renovación del lenguaje y a la ruptura de la estructura lineal que consigue hacer desaparecer ese manto de formalidad de la literatura en aquella época. Rayuela es las calles de la capital francesa, donde muchos artistas de habla hispana se refugiaban para crear en libertad, y en donde también se despliegan las historias de Rayuela. Es en definitiva el escenario de los cafés parisinos, sus pasajes, sus balcones, sus rincones de amor y desamor, de encuentros y desencuentros, la nostalgia. Y es en este contexto, en este escenario, en París, como centro neurálgico de los últimos años de Cortázar, donde aparece José Alias, narrándonos con ternura lo que es su gran tesoro, conocer en Madrid a Julio Cortázar en 1981 y con quien compartirá mágicos momentos de amistad con el gran Cronopio y su esposa hasta el lamentable fallecimiento de ambos. Sobre sus vivencias con Carol nos hablará también José en su momento. Y bueno, eso es todo. No sé si va a haber una intervención musical. ¿Quieres hablar tú? Bueno, yo te agradezco la introducción, que ha sido muy bonita y gracias. Y muy afectuosa. Deciros que este libro, como bien ha señalado María Ángeles, tiene una primera edición y esta reedición, entre otras cosas, se debe a que hay nuevo material, también ya lo ha señalado ella, nuevo material sobre todo de fotos que yo pensé que no aparecerían nunca más en mi vida y de forma inesperada y absolutamente increíble aparecen en la autopista del sur, es decir, la autopista que va de París a Marsella, que es donde Julio Cortázar y Carol Dunlop escribieron Los astronautas de la cosmopista, autopista que recorrieron no de la manera habitual que se hace para lo que se usa una autopista, que es ir del menor tiempo posible de un lugar a otro. Entonces ellos hicieron París-Marsella haciendo todo lo contrario, yendo lo más lentos posibles. ¿De qué manera? Pues haciendo 2 parking por día. Entonces se paraban en uno de ellos, entonces se instalaban, sacaban sus butacas, sus bebidas, comidas y demás, y ahí iban escribiendo este maravilloso libro que es Los astronautas de la cosmopista, que si no conocéis os recomiendo porque es una auténtica maravilla. Sí, se hacían como máximo 14 kilómetros diarios. Eso es. Una cosa impresionante, estuvieron durante un mes prácticamente. Sí, ¿por qué fue esto? Pues entre otras cosas porque era algo que pensaron de una manera muy inteligente, muy clara, porque en aquella época Julio Cortázar era una persona muy conocida. Entonces si Julio hubiese dicho, bueno, queremos escribir algo apartados del mundo y se hubiesen ido a una isla, por ejemplo, seguro que algún paparazzi los había seguido y les había desbaratado el plan. Entonces esta era una cosa tan extraña que a nadie se le ocurriría pensar que era la gente viviendo en la autopista durante un mes, ¿no? De hecho, el libro de los autores de la autopista empieza con una carta al director general de autopistas de Francia, en la que les ponen el plan, carta que nunca contestó, porque se vio que era tan estupefacto diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Qué me están contando estos locos, no? Entonces es como, el libro es un libro de viaje realmente, tomándole el pelo, como dice Julio, en alguna parte a los antiguos exploradores, y bueno, hablo mucho de este libro porque es lo que da lugar a lo que decía antes, que es el epílogo, nota final de 50 nuevas páginas que están en esta edición con nuevas fotos y demás. Y antes de continuar, quiero agradecer la presencia de Antonio Ferrara y Pilar Posada de Julián, que nos van a acompañar en esta y van a ilustrar nuestras palabras, que desde mi punto de vista siempre son y siempre han sido superadas por la música, que es la poesía del aire. Entonces, para no andar con más problemas menores, les voy a pedir que empiecen con su primer tema y nos den un poquito de ambiente a la reunión. Así que bueno, cuando queráis.
¿Qué podemos decir de esto? A mí me gustaría saber, que contaras al público, porque yo no lo acabo de entender, cómo después de casi 30 años tiras de memoria, de documentación, sí, y elaboras este libro. O sea, quiero decirte que lo normal hubiera sido, después de la muerte de Cortázar, que lo tenías todo súper fresco, con todo el dolor, sentarte e ir elaborándolo. Pero, ¿por qué decides 30 años después? O sea, ¿qué te lleva a ¿sabes? A escribirlo, a ponerlo... Sí, a escribirlo 30 años después. Bueno, yo tenía esas cartas ahí, que figuran en el libro, son cartas facilitas de él, algunas escritas a mano, otras a máquina, y bueno, para mí era un gran tesoro, pero realmente creo que un escritor, o uno empieza a escribir de verdad cuando empieza a separarse del mundo. Y yo, tanto como cuando conocí a Julio Cortázar, como años posteriores, estuve muy metido en el mundo. Es decir, fui parte integrante de la movida madrileña de una manera exhaustiva, aunque más tendiendo hacia el lado más intelectual, ¿no? Yo estaba más en la parte de la mandrágora, Sabina, recientemente desaparecido Crae, aunque por supuesto también conectaba y pasaba momentos con otra persona que ha desaparecido en Madrid, buen colega Manolo Tena, y también se tenía las dos cosas. Pero siempre he tendido más hacia lo más intelectual, digamos, ¿no? O lo que se llamaba entonces los progres. Entonces, quiero decir que estaba mucho en la calle como para tomarme el tiempo de escribir un libro como este, que hay que reflexionar, como tú me has dicho, hay que combinar datos, etcétera, etcétera, y no estaba en esa cuestión. 30 años después, como bien has dicho tú también, una querida amiga me dice, oye, ¿por qué no escribes algo sobre tu relación con Cortázar? Porque puede ser una cosa interesante, que cuentes esto a las generaciones, a la generación posterior, ¿no? Y bueno, me pongo a recopilar entre las cartas que son el armazón del libro, las fotos y demás, y empiezo a escribir y me doy cuenta que estoy contando algo en aquel momento, y me doy cuenta que eso me suena bien. O sea, eso me suena contar las cosas como si estuviera en aquel momento, no más desde la distancia, me pasó esto con Cortázar, no sé qué, sino creo que en el libro... La sensación que da es que está recién vivido. Está en el momento, ¿no? Pues es un poco la cuestión con la que parte este libro. Luego hay otra cosa que quiero contar, y es que esta edición, que para mí, de momento la definitiva, y creo que va a ser definitiva, tiene una primera edición que empecé a escribir en esta ciudad, además. Empecé a escribir en Granada, curiosamente, en casa de una buena amiga, Marian, que está aquí sentada. Y bueno, pues es muy curioso que la estemos presentando y hablando de este libro aquí. También hay un hecho en aquella época, que es que cuando yo conozco a Cortázar, yo había leído prácticamente ya toda su obra, o sea, todo lo que está publicado, y para mí era Dios. O sea, para mí Cortázar era, o sea, me descubrió un mundo que realmente yo estaba fascinado, ¿no? Y de repente viene a Madrid, estoy un momento con él, me firma La Rayuela, y había un amigo que murió también hace unos años, hace ya bastantes años, Daniel Mollero, un grandísimo escritor argentino, y dice, esta noche hay una cena en un restaurante aquí en la calle del P de Madrid, ¿quieres venir y tal? Y digo, hombre, estaban hasta julio, luego estaba Carla, la que conocería posteriormente a raíz de esta cena y otros en los viajes a París, pero en esa cena había gente muy importante, estaba Rafael Alberti, estaba Rojas Mix, que fue el ministro de Cultura de Allende, y además es el nieto de Tom Mix, el famoso vaquero del cine mudo, y estaba ahí esa noche. Estaba Sagaseta, había diseñadores, estaba Eduardo Galeano también, muy joven, estaba ahí, y fue una cena muy alucinante. Entonces este restaurante donde nos reunimos es un restaurante tipo argentino, que tiene una estancia principal y luego como pequeñas salas, de hecho se llamaba La Ventanita. Entonces yo estaba en una de las salitas y cuando estaba acabando la cena fue a Daniel Mollero a buscarme y me dijo, oye, ¿quieres que te presente a Julio y a Carol? Y digo, hombre, pues claro. Entonces me lo presentó en una mesa muy larga, con un montón de personalidades y tal, nos dimos la mano, empezamos a hablar y fue una cosa como absolutamente natural, surgió un diálogo sin traba ninguna. Es decir, todos sabéis que a veces para algunas personas nos cuesta establecer conexión, no sabemos muy bien por qué, sin embargo con otras pues surge la cosa como muy inmediata, ¿no? Y con Cortázar fue así. Entre otras cosas porque Julio era una persona muy amable y sobre todo muy afable, era una persona que tenía un gran corazón y se abría a todo el mundo.
Pero empezamos a hablar y nos dimos cuenta que teníamos temas realmente que compartir. Y entonces en un momento dado me dijo, si vienes por París, coge un trozo de la cartulina y vete a ver y tal, ¿no? Su teléfono, su dirección, y ahí empezó lo que se cuenta en el libro, es decir, los viajes a París, luego algunos encuentros allí, también hay cartas de él desde Nicaragua, porque tanto él como Carol hubo un tiempo que colaboraban mucho con todas las fuerzas emergentes revolucionarias centro y sudamericanas. Se van a levantar la cabeza Julio, madre mía, con lo que hay en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Cómo ha variado todo. Pero en aquel momento, pues, también era ese momento, era el momento de luchar por causas que ahora mismo quizá nos suenen un poco extrañas, pero que en aquel momento estaban a flor de piel, aunque quizá el mundo necesite también que hagamos algo, porque realmente nos estamos quedando sin planeta, no sé si nos damos cuenta. Me parece que una de las grandes diferencias de la situación actual en relación al ser humano, que siempre ha actuado más o menos así, es decir, la élite ha intentado controlar al resto, etcétera, etcétera, pero ahora hay un añadido desde mi punto de vista, que es que esto lleva aparejado también la destrucción del planeta. Entonces, si nos quedamos sin planeta, ya va a ser muy difícil que por mucho dinero que tengas puedas seguir viviendo aquí, con lo cual me parece una cosa de locos, pero bueno. Entonces, un poco no sé si he contestado lo que me planteaba, pero es un poco como... Sí. Me lo comido por los celos de Úbeda, pero bien, ¿no? Más o menos. Yo no sé, me gustaría que se estableciera un diálogo, yo no... Si alguien quiere comentar algo... Cualquier cosa, cualquier pregunta que queréis hacer, sí. Pues encantados de... ¿No queréis hacer ninguna pregunta? Bueno, puedo seguir hablando del libro. Por ejemplo, el libro a nivel estructural está estructurado de una manera clásica, es decir, principio, desarrollo y final. Aquí no hay trampa ni cartón. Nos conocimos aquí, nos pasó esto y luego, desgraciadamente, primero Carlos y después Julio murieron y se acaba la historia. Y luego está el epílogo que contaba antes, donde aparece toda esta nueva serie de fotos y demás, y entonces ahí se cuenta no solamente el epílogo o la nota final de una recopilación de datos, sino que es una historia cortázariana. Es decir, también hay una narrativa dentro de ese reflejo en este libro de esos hechos, porque suceden cosas realmente increíbles. Es decir, que de repente las fotos estas de hace 30 años aparezcan en la autopista del sur en manos de un canadiense que ni siquiera había nacido cuando vivían Julio y Carol. Te hace pensar, ¿no? Hay una cosa... ¿Y cómo le llegan a él esas fotos? A él le llegan porque él lleva 2 años, 3 años intentando montar una película sobre Julio y Carol. Entonces él contacta con el hijo de Carol, con Estefan, y entonces ahí empieza a recopilar material, ¿no? Entonces un poco por lo que le llegan las fotos a él. Yo llego a él a través de Lucio Aquilanti, que es un librero de viejo, uno de los más importantes libreros de viejo de Buenos Aires, además es el que organiza la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires, y bueno, llego a Lucio Aquilanti por Jaime Correas, que es catedrático de la Universidad de Mendoza. Lleva a Jaime Correas, que también es un gran novelista. Lleva a Jaime Correas por Fabio Martínez, que es un escritor colombiano que también está en esta colección de Mirada Malva, también catedrático y una grandísima persona, con el que estuve junto con otras 2 personas, Ricardo Bada, que es vamos a hablar de Ricardo Bada un poquito, un periodista español que vive en Colonia hace muchos años, y otro chico argentino, esa Fabio, Ricardo y este chico y yo, estuvimos en el entierro de Julio Cortázar. Cuando se fue todo el mundo, nos quedamos estos 4, alguien sacó una botella de whisky, brindamos a la salud por el recuerdo de Julio Cortázar, y yo abrí el libro de Cronopios y de Famas y empecé a leer los Cronopios. Y entonces de esa unión, 30 años después, aparece Ricardo Bada con un artículo como homenaje al 30 aniversario de la muerte de Cortázar, y ahí se habla de una cosa que ocurrió que yo pensé que nadie iba a recordar, pero este hombre la cuenta públicamente. Entonces yo me pongo en contacto con él, y entonces ahí empieza todo un movimiento que da lugar al epílogo. Claro, las redes sociales ya... Las redes sociales son instantáneas, ¿no? Entonces, claro, en ese artículo de Ricardo Bada, que figura al final del libro, había una referencia muy clara, había un correo electrónico y yo le escribo inmediatamente y digo, oye, que soy el punky de Malasaña. Porque yo en aquella época era punky. Bueno, en aspecto, no tanto en el sentido más destroyer que llevaban los ingleses y tal. Pero bueno, me gustaba esa estética. Y entonces
Entonces, a raíz de ahí empieza toda esa serie de cuestiones que... Se van tejiendo las historias y se va conformando, bueno, pues casi la mitad de este libro, ¿no? Sí, bueno, un tercio. Sí, de una manera muy cortazariana, es decir, pues que habéis leído a Cortázar, lo conocéis un poco, sabéis que él, sobre todo, era el maestro de la causalidad, ¿no? O sea, las cosas ocurrían no casualmente, y además todo se engarzaba y ocurrían cosas increíbles. O sea, a mí me pasaron cosas con él en París, que no lo voy a contar porque no voy a hacer spoilers del libro, ya lo leeréis en el libro. Y bueno, pero era increíble la historia, ¿no? Pero funcionaba, es decir, una de las cosas que a mí me gustaron de conocer a Cortázar fue que, cosas no muy habituales en los artistas, que a veces su vida particular o cotidiana tiene poco que ver con su obra, ¿no? Todos conocemos obras no solamente de escritores, sino de músicos, cineastas, pintores, que son un desastre y luego sus obras son una maravilla. En este caso, lo que Julio nos transmitía y su vida realmente no era diferente, lo cual era una auténtica gozada. Entonces, bueno, una de sus pasiones era el jazz, aunque vamos a volver ahora con nuestro querido músico que nos acompaña, y está creo que sí, ¿no? Un tema jazzístico, y bueno, pues luego seguimos hablando un poquito y vamos a relajar un poquito con la música de Antonio. Ahora vamos a hacer un tema que se llama Nature Boy. Me recuerda un poco a la historia de amor de Julio y Caro, con el mensaje tan bonito que dice que lo mejor que te puede pasar en la vida es amar y ser correspondido. Y luego vamos a hacer Wonderful World. There was a boy, a very strange and gentle boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. I did shine and set the fire, but very wise was he. And then one day a magic day passed away, and while we spoke of many things for some games, this he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and love in return. It is the cards as a meditation, and those who play never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. It is the card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probably outcome, the numbers lead a dance. And
know that the spades are the sword of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamond made money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. And if I told you that I love you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man on too many faces. The mask I wear is wrong. I know that the spades are the sword of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamond made money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. I know that the spades are the soul of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamond made money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Bueno, quizá lo que voy a hacer ahora es leer un poquito una cosa del libro, ¿no? Ya, Okay. sí, solamente quería preguntarte una cosita, ¿Solo una? sí, que, Bueno. que es a lo mejor un poco cotilleo, Vale. pero bueno, no sé si es cierto, no sé si tú lo sabes, que cuando ellos hacen el viaje Marsella-París, No, París-Marsella. París-Marsella, perdona, ambos estaban ya enfermos Sí. y uno sabía que estaba enfermo su mujer y su marido sabía que estaba enfermo, pero Sí, no. ambos sabían que el otro estaba muy enfermo, pero ninguno exacto, se lo decía al ninguno otro. se lo decía al otro, es así. O sea, Julio sabía que Carlos estaba muy enferma, pero no se lo decía. No se lo Y decía. Carlos sabía que estuviese muy enfermo tampoco. De hecho, Eso no es... sí, no es es real, real, es ¿no? real, es real, porque además, yo lo que sí puedo decir de esa época final es que yo jamás tuve idea de esta historia, claro, no sabía que estaban tan enfermos ninguno de los dos, y realmente su comportamiento habitual era tan lleno de vida, de luz, de amor, de claridad, que no daba lugar a pensar que pudiese haber algo así, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente fue así. Carlos murió muy joven, tenía 36 años, y Julio no había cumplido los 70, aunque aparentaba mucho menos. Entonces, era una maravilla verles pasear por París, porque era como una pareja de quinceañeros, ¿no? Y bueno, eso hizo que el viaje en París-Marsella, entre las alturas de la Romopista, se retrasase. Pero cuando finalmente se hizo la historia, realmente lo recomiendo el libro porque es una técnica muy gozada, o sea, a todos los niveles. Es maravilloso el libro. Una maravilla porque es que además leer a Carol, porque Julio escribía muy bien, pero Carol no se queda atrás. Yo vi hace poco un vídeo además o sea, el libro, muere Carol antes de que el libro se publique y entonces tiene que acabar Julio Cortázar este libro, pero nada, muy brevemente, y es la cosa más tierna que te puedas imaginar. O sea, en un reportaje que le hicieron en la 2, en YouTube lo podéis encontrar, Sí. es impresionante. O sea, el texto final, que es nada, apenas una La carta página. que le escribe el lobo a la osita. Exacto. A nivel familiar se llamaba el lobo y osita, ¿no? Entonces esa carta es maravillosa. Increíble. Pero sí es cierto que todo el trabajo de corrección y traducción, porque claro, realmente escribió en francés, lo tuvo que hacer Julio ya solo. Claro, sí, porque ya Y yo escribía tuve unas bastante conversaciones- mal en castellano. Conversaciones telefónicas con él que, bueno, bastante. Y bueno, si os ocurre algo, o si no, leo un poco del libro, a ver por dónde abrimos, ¿no? De dónde abrimos el libro, ya veréis más. Bueno, Portugal, no sé si aquí es donde se cuenta un poco lo que os decía. La cita era sobre la 1 de la tarde, pero llegué con media hora larga de retraso. La razón, o sin razón, de mi tardanza se debía a que aquella mañana, a primera hora, había visitado un pequeño museo llamado Jeu de Paume, situado frente al obelisco egipcio del que arrancan o en el que terminan los Campos Elíseos, y que contenía una excelente y extensa colección de pintura impresionista, actualmente en el Museo d'Orsay.
Por supuesto que me gustaron los Pissarro, Monet, Gauguin, Manet, Chagall, que son magníficos. Pero como un grito sordo, relámpago en la huida, vi las estrellas con Van Gogh. Me resulta difícil, por no decir imposible, describir la sensación que recorrió, estremeció y desalmó todo mi ser. Fue la noche de Haïtí bebiendo un flujo de estrellas, la catarsis, Evoé, Evoé. Esa hora que puede llegar alguna vez fuera de toda hora, agujero en la red del tiempo. Esa manera de estar entre, no por encima o detrás, sino entre. Prosa del observatorio para no caer en la locura, en el sin tiempo ni espacio en el que me sumergí con una sorpresa y una maravilla, no exentas de no ser siendo, no estar estando, de no saber y saberlo todo, de golpe, como si esos surcos imposibles, cuerpos en movimiento, astros imparables, colores que no son de este mundo, pero que lo conforman y lo hacen real, me bailasen como una danza ralentizada, las innumerables vidas y los eternos olvidos, en la habitación, el café, los campos azuleados de Arles, los autorretratos propios o de otros, espejos de uno mismo, máscaras funerarias, decorados de agua en los atoronjados peotes que saltaban de las telas y me atravesaban a cada mirada, gacelas y casitas aselladas por pedros de plomo, pensamiento tendido exhausto en el diván del tamalí del síndrome de Stendhal. Aquí hago un pequeño homenaje tanto a Lorca como al conocido síndrome de Stendhal, que sé que nos saca de la realidad cuando la belleza nos impacta, pues fue lo que me pasó con Van Gogh. Entonces, continúa diciendo, no sé el tiempo que permanecía en ese estado, solo que cuando volví a tomar conciencia de dónde estaba y quién era, recordé la cita con Julio y salí a toda prisa del museo, tan aturdido aún que en lugar de atravesar los jardines de las Tullerías, tomé la vida de Rivoli. Si estaba tan aturdido, porque lo recuerdo con tanta nitidez, pegado a la verja hasta llegar al Portnet y atravesar al otro lado, Guy Dauphin, Saint-Desart, Guy de Vichy, y entrar por la puerta del Démago con una cara que balbuceó alguna excusa a la que Julio respondió levantando su mano. Garzón, s'il vous plaît, un calvado pour sí. O sea, camarero, por favor, un calvado para sí. Sabéis que el calvado es un tremendo aguardiente de Teresa Creus. El calvado me reconfortó y más o menos pude explicarle a Julio los acontecimientos. ¿Qué pasó, José A? Me he encontrado con Van Gogh, le dije. Claro. Y termina el capítulo. Después fuimos a comer, a almorzar, siguen diciendo, por el lado de allá. Pero la memoria me es esquiva sobre los pormenores. Lo que sí recuerdo es que Caro llegó con una revista literaria canadiense, Liberté, que aún conservo y que incluye un cuento suyo llamado Hotel de Famille. Los bolsillos llenos de regalos y una serie sin fin de historias maravillosas. Apenas estuve 2 días más en París y regresé a Madrid en el ya citado tren Puerta del Sol, con una mezcla de tristeza y alegría por la vuelta, por no poder quedarme al concierto de Dylan y desde luego por los momentos de amistad compartida. Lo de no poder quedarme al concierto de Dylan se explica en un par de capítulos anteriores y tiene mucho que ver con lo que nos contaba antes de las causalidades causales o casuales, ¿no? No lo voy a contar, está en el libro. Así que bueno, para ahí va la cosa. Entonces, no sé, con lo que hemos dicho hasta ahora, si queréis preguntar alguna cosa, comentar algo, pues estaremos encantados. Ahí para ti un antes y un después de Julio. Hay un antes y un después por una razón muy sencilla, y es el hecho que yo conozco a mi escritor favorito, como os he dicho antes, y resulta que el tipo es de lo más de andar por casa, ¿no? Con lo cual digo, bueno, ¿y este hombre? Entonces, en ese sentido sí, que evidentemente tener la fortuna de conocer a tu escritor preferido o favorito y que a veces ese escritor sea Julio Cortázar, creo que es algo absolutamente alucinante, que a cualquiera lo hubiese marcado. Yo tenía 23, 24 años, era muy jovencito. Entonces, con esa edad, imaginaos que puede ser una cosa así, ¿no? Entonces no es por dar envidia a nadie, por supuesto, es por una cosa que ojalá le hubiese pasado a todos. Pero realmente sí fue una expresión después. Y para mí es una de las piedras claves de mi vida que tengo ahí como una referencia siempre, porque es como algo que me viene a confirmar algo que me ha pasado siempre en la vida. Yo llevo un momento, hace poco tiempo me di cuenta de que tengo la sensación de que yo no he hecho nada en mi vida. Suena raro, ¿no? No he hecho nada en mi vida, porque en realidad parece que las cosas van viniendo, se presentan, las desarrollas, las terminas, vuelves a otra, pero tengo la sensación de que no es una cosa mía. No sé si os pasa esto a vosotros, ¿no? Sí, a ti te pasa. Algunas veces, ¿no? Sí.
Entonces, claro, entrar con Julio en su mundo, digamos, porque yo tuve la suerte también de estar en su casa en París. Y entrar en su mundo te llega a confirmar que esa sospecha que tienes de que las cosas en la vida no son casuales, es cierta. Yo ya digo, en el capítulo ese que hablo de Bob Dylan, bueno, en el capítulo que hablo de Bob Dylan, donde están esas cuestiones, esas coincidencias, hay otra serie de nombres propios que son Julio Cortázar, por supuesto, Federico García Lorca, Charlie Parker y Bob Dylan. Esas cuatro nombrecitos de nada confluyen en ese capítulo. Entonces, bueno, y eso es aquí. Bueno, ¿qué más contamos? No sé. ¿Queréis comentar algo, de verdad, en serio? ¿Preguntar algo? ¿Algo más? Gracias. ¿Te he contestado? Bueno, pues si no, creo que Pilar nos va a deleitar con una maravillosa versión de Summertime y bueno, pues con esto cerramos y al final nos despediremos. Por cierto, hay una mesa ahí con libros, que también es una de las cosas que creo que es importante de este encuentro, que os interesa, pues ahí está el libro. Así que bueno, pues los músicos van a cerrar el espectáculo, luego ya diremos alguna cosita más. Tengo que añadir una cosa al final. No sé cuál, pero alguna. Por favor. Porque esto habla de encuentros y desencuentros, una de las frases más conocidas de Cortázar, ¿no? Andábamos sin buscarnos, no sabiendo que andábamos, para encontrarnos. Así que aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y por el interés que han tenido en esta presentación. Gracias.
¿Cómo podemos estar reunidos esta noche si no es por el mero juego de ilusiones, de reglas aceptadas y consentidas, de pura baraja en las manos de un tallador inconcebible? Bueno, buenas tardes, noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a la Biblioteca de Andalucía y especialmente a su director, Javier Álvarez, que nos ha acogido con muchísimo cariño. Gracias también a los músicos Antonio Ferrara y Pilar Posadas, que nos van a interpretar unos temas para amenizar la velada. Vamos a presentar un libro esta noche del autor que tengo a mi derecha, José Alias. José Alias es actor, dibujante, fotógrafo, narrador y poeta. Ha publicado India el viaje, 3 décadas, 3 poemarios, 33 fotografías en una edición bilingüe español-inglés. El libro Frágiles Evidencias, que acaba de ser reeditado en febrero del 2016 por la editorial Aurora Boreal de Dinamarca. Grafías del agua, Tiempo de viajes y rayuelas con Julio Cortázar y Carol Dunlop, y el libro que vamos a presentar hoy, Julio y Carol, Crónica de una amistad. Ha colaborado en la revista Cuadernos y en octubre de 2015 fue el poeta invitado en una revista colombiana, Luna Nueva, que lleva como 25 años editándose, sí, que ilustra en su totalidad con su trabajo fotográfico. Su novela, Un asunto provisional, cuenta con la participación de la banda sonora de Rasan Unk y Adrián, madre mía, además de los diseños de Alejandro Mos Riera y del propio autor, que saldrá a la calle pues en la primavera o otoño del 2016. Bien. Ha participado en películas de Alex de la Iglesia, Fernando Fernán Gómez, Gonzalo Suárez, Jean-Jacques Arnaud, Javier Fesser o Milos Forman. Dibujos de José Alias son parte de colecciones particulares en diversos países europeos y americanos. El gran escritor del siglo XX que fue Julio Cortázar. Es un libro que nos habla sobre el asombro, sobre la emotividad y el amor, narrado con un talante poético excepcional. Como bien expresa el profesor y escritor colombiano Fabio Martínez, es otro capítulo de otros lados de Rayuela. Es un juego, es una especie de rompecabezas que no es solamente para leer, también es un libro para ver. Es un libro visual y en medio de esa literatura fragmentaria que va constituyendo una pequeña memoria, encontramos un fondo histórico y cultural con una serie de personajes muy importantes de la cultura latinoamericana que gravitaron alrededor de la vida de Julio Cortázar en los 70 y en los primeros 80. Es en suma un homenaje a Cortázar, soportado en un libro muy bello y es también un sentido homenaje a la amistad de los cronopios. Sobre Cortázar, ¿qué decir que ya nos haya dicho? Se traslada a París en 1951, meca en ese momento de la cultura. Administra también varios blogs, como El Paseador, José Alias Fotos, etc. y páginas en Facebook, como El Gran J. Cortázar, José Alias Libros, Prosas y Poemas. Bien, José Alias en 2012 publica, 2012 o 2013, Tiempo de viajes y rayuelas, sí, con Julio Cortázar y Carol Dunlop. Y en 2015 decidimos hacer una edición de este libro, pero enriqueciéndolo y mejorándolo con nuevas cartas facsimilares de Julio Cortázar y Carol Dunlop, donde se incorporaron también fotos inéditas de Carol, que es de donde salió, es de donde sale Julio y Carol, Crónica de una amistad. Alias, en este precioso libro que se lee con notabilísimo placer y emoción, va desgranando la memoria con una profunda y poética crónica acerca de la amistad, envolviendo al lector de la admiración con mayúsculas hacia la cultura europea y en donde vivirá hasta su muerte en 1984.
París marca la literatura cortázariana, ciudad fascinante donde vive con una pasión exuberante como un gran mito. Él también sentía que París había dado a su vida algo profundo e impagable, una percepción de lo mejor de la experiencia humana, cierto sentido tangible de la belleza, dirá Vargas Llosa en El pez en el agua. París y Cortázar son inseparables, y en donde se fragua la asombrosa Rayuela, su obra más paradigmática y que lo consagra internacionalmente gracias a la renovación del lenguaje y a la ruptura de la estructura lineal que consigue hacer desaparecer ese manto de formalidad de la literatura en aquella época. Rayuela es las calles de la capital francesa, donde muchos artistas de habla hispana se refugiaban para crear en libertad, y en donde también se despliega